¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Jaciel y en esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer un nesting o cómo crear un nesting en el módulo de control de producción, considerando dos alternativas diferentes. La primera es que nuestro equipo de compras previamente se adelantó la compra y compraron algún elemento eh, que no necesariamente tiene que partir de un nesting de compra, sino que compraron, no sé, una placa en este caso va a ser una placa de pulgada, la compraron y ahora vamos a buscar cómo ligar esa placa de 1 pulgada al módulo de control de producción. Y por otro lado, desde el control de producción vamos a generar un nesting, el cual nos va a dar como resultado la geometría o la cantidad de planchas que vamos a requerir para ese proyecto en específico. Yo voy a ingresar un proyecto que tengo ya aquí en mi sistema y en mi árbol de navegación seleccionaré placa. Aquí no tengo aún nada ligado a mi proyecto de control de producción. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a realizar un nesting. ¿Ok? Entonces, voy a darle clic en el menú desplegable de control de producción y voy a irme a combinar. Seleccionaré nesting o nest y voy a seleccionar que quiero nestear en esta ocasión la placa de 3 octavos. Le voy a dar clic en OK y le voy a dar clic en nestear. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Al no tener un decreto específico de si tiene o no tiene, o al no tener eh, stock en su almacén, ya sea para el proyecto o ya sea para un stock libre, pues automáticamente aquí nos va a decir que lo tenemos que comprar de nuestros distribuidores, ¿no? Aquí algo que yo les recomiendo a la mayoría de mis clientes es que analicen bien si la necesidad que tienen en ese momento influye en dividir su paquete por secuencia o no dividirlo por secuencia. El sistema lo que hace en esta parte del sistema es, si tienes 3 secuencias, te va a hacer 3 paquetes diferentes con la finalidad de que no se interponga uno de otro. En placa, pues regularmente lo más común que se hace en el proceso es unirlo todo y comprar todo el paquete completo. En este caso me lo dividió en dos filas, las cuales una es de la secuencia 1-001 y la otra es de una secuencia que se llama fase 1. Voy a cerrar esta parte y le voy a decir que no voy a guardar. Me voy a ir nuevamente a combinar y le voy a decir ahora que voy a desactivar la casilla que me indica que estamos separando esas secuencias. ¿En dónde la puedo encontrar? Optimizaciones y en esta parte que dice combinar solo por secuencia. ¿Qué es lo que va a hacer esta división? Pues que me va a considerar, independientemente de la cantidad de secuencias, me va a considerar una división en mi trabajo de control de producción para cada una de ellas, ¿no? Entonces, aquí le voy a dar clic en quitarle el checkbox, le voy a dar clic en guardar y voy a irme a nestearla nuevamente. Entonces aquí, independientemente de la cantidad de secuencias que tenga, aquí nada más me está nesteando en una sola fila. Entonces, este es un nesting, puedo pasar con la visualización, pues aquí la tengo la previsualización. Entonces lo que voy a hacer es voy a guardar los resultados mostrados y me pregunta hacia dónde la quieres mandar, a requisiciones o a orden de compra. Yo le voy a decir que la voy a mandar a orden de compra y ya tengo una orden de compra exclusiva para placa o para materiales que se llama Robson Steel, es la 2023-099-002. Le voy a dar clic en OK y automáticamente este material de aquí desaparece y si yo me regreso a control de producción, yo puedo ver que esas placas que yo consideré que son las de 3 octavos, ya tienen un proceso de inventario, ¿no? Ya me cambia toda la indicación de que pues ya tengo considerado inventario. Al yo tener este material en una orden de compra, el sistema ya detecta que puede comenzar con el proceso de generación de una codelist. La otra el otro método que vamos a hacer es muy similar, pero ahora ya considerando un material en stock. En este caso me voy a ir a las órdenes de compra y en esta orden de compra que tengo dos, aquí yo tengo ya un elemento. Este elemento sencillamente pues es el que acabo de compartir. Y en esta parte de arriba yo tengo aquí una placa
la cual es una placa de 1 pulgada y no tiene aún nada de información ligada así a ella. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que voy a irme nuevamente a control de producción, pero ahora en lugar de nestear la placa de 3/8, voy a nestear la placa de 1 pulgada. Igual me voy a optimizaciones, quito el checkbox de combinar solo con secuencia, le doy OK y le doy nestear. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que en este punto o para esta ocasión, lo que me dice es que este material, la fuente va a ser de inventario. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Al yo tener una orden de compra de una placa de 1 pulgada para el proyecto y no tenerla reservada aún para ningún proyecto en específico, el sistema lo detecta como que es un stock libre del proyecto, se va al proyecto y ese proyecto o esa placa la va a reservar exclusivamente para las marcas que yo le estoy diciendo. Se fijan, aquí ya no me arrojó el comentario de que si quería mandarlo a una requisición o a una orden de compra, porque de esta manera se genera pues ambas transiciones. Entonces, esto nos va a mostrar al momento de que yo hago mi lista de corte, voy a generar una nueva lista de corte que se llame placa. Aquí yo tengo los dos espesores, que es placa de 3/8 y placa de 1 pulgada. Recordaremos que los espesores o la información que está contenida en este filtro en específico o está en una orden de compra pendiente por recibir o está ya recibido en mi sistema o en mis patios, ¿no?, de fabricación. Entonces, yo voy a mostrarles aquí un poquito pues de lo que podemos previsualizar al momento de hacer la lista de corte. Si se fijan, aquí yo tengo en la primera partida que yo tengo, me dice que ya tenemos una ubicación y ya tenemos una colada asignada hacia esa pieza en específico. Y si yo lo abro en esta parte, me dice que esta pieza en específico ya tiene asignada una lista de corte. Entonces aquí yo tengo la lista completa, tengo el número de colada y tengo todo lo que representa el nesting de fabricación que estamos llevando a cabo en este proceso de fabricación. Entonces yo lo voy a cerrar y ahora puedo guardar la lista de corte, le puedo llamar placa, por ejemplo, y le digo que yo lo requiero para el día 22. Le digo guardar lista de corte, la guardo y listo. De ambas maneras es la manera en que podemos llegar a cierto resultado. Entonces, si yo quiero consultarlo, pues aquí lo puedo previsualizar sin ningún problema. Espero que este video les haya servido y estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Que tengan un muy buen día.